Acercaos, hijos de Sigmar, seguidores de Malekith o devotos de Nagash. Acercaos y prestad atención. Sed bienvenidos a la Posada del Martillo. Saludos y bienvenidos. Hace un tiempo hicimos un repaso a la biografía de un personaje tan fundamental como Aenarion, el primer rey Fénix, que fue un podcast con el que disfruté especialmente. Busqué toda la información posible acerca de él, de sus objetos mágicos, de su contexto, en cualquier tipo de publicación que hubiera salido de Games Workshop. Hoy vamos a tratar de hacer lo mismo con otro personaje igualmente memorable, Be'lakor. Uno de nuestros oyentes me retó hace un tiempo a realizar un programa sobre él, y disculpa, pero no he encontrado el mensaje para poder llamarte por tu nombre, pero en cualquier caso, aquí lo tienes. Ha tardado, pero aquí está. Por cierto, hay una banda de death metal australiano que se llama así en su honor. Y hay también un vecindario en Vizcaya que se llama Belaco, al lado de Munguía. No he estado nunca, pero cada vez que pasaba por ahí cerca y veía la señal en la carretera, pensaba que sería como ir a los reinos del caos. Con todo el amor para sus habitantes, claro. Pero antes de entrar al trapo, muchísimas gracias a todos aquellos que me habéis escrito al correo laposadelmartillo@gmail.com ofreciéndome vuestra ayuda, consejos, contándome vuestras anécdotas o simplemente para darme la bienvenida al hobby. A todos vosotros, muchas gracias. Así da gusto. De verdad, señores, este hobby merece más convenciones, más torneos, jornadas. Algo tendremos que hacer. Pero bueno, de momento trasladémonos a un pasado muy remoto. Be'lakor, el Señor Oscuro, el Heraldo, el portador del tormento, aquel que corona al elegido y un sinfín de apelativos más, es un personaje cuyas primeras referencias en el mundo de Warhammer no aparecen hasta sexta edición. Por lo tanto, en comparación con otros muchos, es un personaje relativamente moderno. Pero por alguna razón, que quizá descubráis en este podcast, es un personaje con cierto carisma. Un personaje interesante, trágico, malvado, obviamente, un poder en la sombra, y nunca mejor dicho, que ha participado en muchos acontecimientos históricos de este universo de forma más o menos velada. Bien, toda esta historia empieza con el mitiquísimo juego de escaramuzas llamado Mordheim, que apareció en 1998 de la mano del grandísimo Tuomo Spirinen. Como muchos de vosotros sabréis, este juego estaba ambientado en las ruinas de la antigua capital de Ostermark, que había quedado medio destruida después que en 1999, en el calendario imperial, es decir, 500 años antes de la actualidad, cayera un meteorito de piedra bruja y la dejara en ruinas. En este juego se enfrentaban distintas bandas, Skavens, humanos, caóticos, de todo, tratando de encontrar fragmentos de este mineral, la piedra bruja, que no es otra cosa que materia de disformidad petrificada. Bueno, el caso es que en el trasfondo del juego se mencionaba a un ser maligno que trabajaba en las sombras para sus propios propósitos. Pues bien, tiempo después, en la campaña de verano del año 2001, para el 2001 de nuestro mundo, la campaña de Warhammer La Sombra sobre Albion volvía a ser nombrado un tal Señor Oscuro. Y finalmente, un año más tarde, Games Workshop confirmó en la White Dwarf española número 85 que ese Señor Oscuro se trataba en realidad de un demonio llamado Be'lakor. Pero no uno cualquiera, nada menos que el primer mortal en convertirse en príncipe demonio. Y finalmente fue en la campaña La Tormenta del Caos, ya en 2004, donde este personaje empezó a tener verdadera presencia en el trasfondo y aparecieron reglas para poder jugarlo en batalla. Su increíble miniatura en ese momento fue esculpida por el igualmente magnífico Juan Díaz, y sinceramente para mí es una de sus mejores creaciones. Pero Be'lakor es un demonio, cosa que significa que también puede aparecer en Warhammer 40.000, al igual que otros personajes demoníacos como en Kari, Kairos o Kavanda. Y efectivamente, en el Códex Demonios del Caos de octava edición de 2018, allí estaba Be'lakor.
Y sí, he dicho la palabra códex, pero aquí está bien utilizada. Posteriormente también aparece en Age of Sigmar, pero bueno, dado que no tiene relación con el tema que aquí tratamos, no lo tendremos en cuenta. Eso sí, hace un par de años sacaron una nueva miniatura para él, de plástico, mucho más grande y realmente espectacular, que sigue la misma estética que su antecesora de metal. Muy bien, conocido pues cómo fue su creación literaria y miniaturil, vamos a adentrarnos en su trasfondo y a conocer su historia, la historia del primer príncipe demonio del caos. Según los primeros relatos acerca de este personaje, Be'lakor es el nombre original de esta criatura que una vez fue mortal. Aunque en algunas ocasiones se dice que adoptó ese nombre que antes tenía otro. En efecto, fue el primer ser que recibió la inmortalidad de manos de los dioses del caos, el primero en ser ascendido a la demonicidad. Por tanto, el primer príncipe demonio. Obviamente los demonios ya existían con anterioridad y existen varias categorías de demonios entre los servidores de los dioses oscuros, desde los grandes demonios al más pequeño de los Nurgletes. Pero nunca antes los dioses habían conseguido o decidido que convertirían a un ser mortal a inmortal. Cuando finalmente esto ocurrió, Be'lakor fue el elegido y de eso hace literalmente miles y miles de años. Aquí atentos, porque en ningún momento nos dicen ni que este personaje fuera un hombre, un ser humano, ni que éste proceda del planeta de Warhammer. Sabemos que los dioses del caos viven en una dimensión paralela, en la disformidad, y que están presentes en muchos otros lugares. Y de hecho, los ancestrales vinieron del espacio. Así que nada nos impide pensar que Be'lakor fuera de otro mundo. O que hubiera sido un halfling en su vida mortal, quién sabe. Concretamente, Anthony Reynolds, quien escribió su primer presentación en la White Dwarf número 85, como os mencionaba, lo presentaba así en su primera descripción. En ciertos libros muy antiguos está escrito que el nombre original de la criatura era Be'lakor, pero solo unos pocos estudiosos especialistas de los textos prohibidos lo saben, dado que este ser tiene miles y miles de años de antigüedad. A muchos les resultará difícil creer que el Señor Oscuro, un ser de una maldad y crueldad infinitas, fuera en principio un ser mortal. Sin embargo, parece ser que efectivamente fue la primera criatura terrenal que consiguió obtener la vida eterna cuando los señores infernales lo transformaron en un demonio como recompensa por el sinfín de hazañas que había llevado a cabo para ganarse su atención y respeto. Como veis, lo llaman criatura o ser, en ningún momento lo llaman hombre. El único lugar donde Be'lakor es presentado explícitamente como hombre es en el libro de Archaon, Lord of Chaos, donde citan un pasaje de Necrodomo el Loco que menciona a Be'lakor como un hombre bárbaro, un conquistador. Pero se trata de la citación de un texto, no de una información que nos dé el propio autor de ese libro, Rob Sanders. El caso es que, durante su vida mortal, conquistó y esclavizó a miles de enemigos. No sabemos si eso lo hizo en nombre de los dioses oscuros o ni siquiera se conocía su existencia. Pero el caso es que estos posaron su mirada sobre él y empezaron a colmarlo de regalos, casi compitiendo entre sí para acercarse a Be'lakor a su bando. Y así lo convirtieron en un príncipe demonio. Ojo, eso no es el primer elegido. El elegido es una cosa y un príncipe demonio es otra. De hecho, no hay ni un solo elegido conocido que, pese a sus gestas, consiguiera la demonicidad. Un elegido es aquel paladín, aquel campeón en el mundo de fantasy que ha sido escogido por los 4 dioses del caos para liderar sus hordas y conquistar el mundo. Debido a las rivalidades y odio entre los 4 dioses principales, es muy poco común que se pongan de acuerdo alguna vez para escoger a un mismo mortal. Además, el elegido tiene que llevar a cabo varias pruebas y lograr reunir 6 objetos mágicos de gran poder.
El más importante de todos es la marca del elegido, la cual demuestra que los ojos de los dioses están sobre aquel mortal. Y bueno, luego están la espada matarreyes, la armadura de Morcar, el ojo de Shirian, el corcel del Apocalipsis y finalmente la corona de la dominación. Volviendo a Be'lakor, debido a las numerosas bendiciones de las que fue objeto por parte de los dioses, fue creciendo en tamaño, fuerza y velocidad. Unas alas correosas aparecieron en su espalda, así como 2 grandes cuernos en su frente y una estrella de 8 puntas en el pecho. Logró dominar los vientos de la magia y la habilidad de fundirse y viajar como una sombra por donde quisiera. Fortalecido con estas bendiciones, el ya convertido en demonio aumentó aún más sus conquistas. Su poder no tenía rival y empezó a ser venerado como a un dios. Y de este modo, su vanidad creció proporcionalmente. En el Codex Demonios de Warhammer 40.000 indican que Be'lakor subyugó cientos de mundos y creó imperios que rivalizaban en tamaño a un sector imperial. Y esto es algo muy vasto y que sin duda tardaría siglos en conseguir. Pero no hay que olvidar que al ser un demonio y poder moverse en la disformidad, no hay ningún conflicto de canon en todo esto. De hecho, podría incluso darse el caso de que Be'lakor naciera, pongamos por ejemplo, en época de Nagash o de Sigmar, fuera ascendido a demonio y posteriormente fuera trasladado por la disformidad a otras dimensiones o momentos temporales, entrando en la dimensión de Warhammer 40.000 y creando allí ese imperio. Es más, esta parece ser la explicación más plausible para tener a un personaje en fantasy que fuera de tal magnitud y que no hubiera dejado rastro alguno en el mundo de fantasy hasta fechas muy recientes. La única referencia a su longevidad la encontramos en el libro Matador de David Gaimer. Allí, el dios Grimnir les dice a Gotrek y Félix que él mismo tiene 10.000 años y que Be'lakor es casi tan antiguo como él. Pudiera ser una buena fuente de información, dado que Grimnir ha estado luchando contra demonios durante siglos. Si no fuera porque Grimnir no tiene 10.000 años. Los ancestrales llegaron hace 8.400 años al planeta, de modo que es imposible que sea más viejo que sus creadores. Otra referencia a su longevidad antinatural la encontramos en un documento con sus reglas para jugarlo en 8ª edición que Games Workshop colgó en su web en 2013. Ahí se menciona que cuando los portales de los polos del mundo colapsaron, Be'lakor aumentó su influencia sobre las tribus bárbaras de hombres, que empezaron a venerarlo como a un dios. Es decir, que el personaje ya existía con anterioridad a la gran catástrofe. El caso es que según crecía su poder, así lo hacía también su orgullo y su arrogancia, hasta el punto que los dioses del caos decidieron quitarle su apoyo. No sabemos si lo hicieron por miedo a que Be'lakor se volviera aún más poderoso y fuera una amenaza para ellos, o simplemente porque empezaron a crear príncipes demonios solo entre sus propios seguidores. Príncipes demonio de Slaanesh, de Khorne, de Tzeentch o de Nurgle. En este sentido, Be'lakor había sido un experimento que había salido demasiado bien o demasiado mal, según el punto de vista. El caso es que a medida que durante la primera gran invasión del caos hacía arder el mundo durante 1000 años, otros mortales fueron ascendidos a demonio. A menudo grandes guerreros o oficiales de la propia hueste de Be'lakor. Y cada vez que eso sucedía, Be'lakor perdía una pequeña parte de su poder. Al poco, estos nuevos príncipes demonio quisieron sus propios adoradores y territorios por el mundo, sus propios reinos, y empezaron a competir entre ellos. Y Be'lakor se vio envuelto en una lucha entre demonios para erigirse como el más poderoso. Pero tal lucha entre seres inmortales no tuvo un vencedor. Ni siquiera Be'lakor, ahora con su poder disminuido, pudo derrotar a sus antiguos camaradas. Y mientras los demonios luchaban entre ellos, Caledor Domadragones, con la ayuda de los Slann, pudo crear el gran vórtice en Ulthuan, que limitó el flujo de la magia en el mundo, y con ello los demonios fueron desterrados de este plano.
fue Zinj quien se encargó de castigar al advenedizo príncipe por su orgullo, y lo hizo a su manera. Despojó a Be'lakor de su forma material y borró los recuerdos de su mente. Así se convirtió en una alma perdida en el reino del caos, llena de ira y de odio, enloquecida y sin saber cuál era su naturaleza, su origen, y ni siquiera recordaba su nombre. Y así, convertido en una sombra, literal y metafóricamente, de lo que había sido, vagó por el reino del caos durante un tiempo incalculable. Para Mas Inri, la maldición de Zinj solo le permitía materializarse y recordar quién era en ocasiones muy especiales, en la coronación del elegido, en la coronación de aquel encargado de destruir el mundo. No podía haber insulto más grave para aquel que había sido el primer mortal bendecido por los dioses. Se convirtió simplemente en el encargado de guiar a cada nuevo elegido hasta el primer santuario del caos, y si el campeón lograba superar una serie de pruebas, colocarle la corona de la dominación, el último de los 6 grandes tesoros del caos. Y así lo hizo en 13 ocasiones. En el libro de Archaon de Rob Sanders, donde también se hace bastante hincapié en esta especial enemistad entre Be'lakor y Zinj, se dice que este santuario del caos se encuentra allí donde las montañas del fin del mundo se convierten en los desiertos del caos, al norte, concretamente en una montaña llamado el Pico del Terror. El mismo lugar donde los enanos construyeran en su momento una fortaleza llamada Karak-Zul. Se trataba de su fortaleza más lejana, el último puesto antes de los desiertos. Pero los enanos cavaron demasiado lejos, demasiado hondo, y terminaron por llegar al santuario donde yacía la corona de la dominación, y aquel era, por tanto, territorio de Be'lakor. En cuanto el Señor Oscuro se percató de la presencia de los enanos, su destino estuvo sellado. Ninguno de ellos sobrevivió y la fortaleza quedó vacía para siempre. De alguna manera logró materializarse en aquella ocasión. De los 13 elegidos del caos, conocemos tan solo a 5. El primero de ellos fue Morkar, el unificador, quien fue derrotado por Sigmar hacia el año 30. Aunque bien es cierto que en libros antiguos, hasta 6ª edición, nos dicen que Morkar fue derrotado por Aenarion, pero se trata de un error que los libros posteriores corrigieron. Del segundo elegido, Van-Hel, sabemos muy poco, salvo que fue él quien forjó la espada Matarreyes y aprisionó en su hoja al demonio Uzul, según el libro de Sanders. Pero del tercero, que conocemos, Khardun el Glorioso, hay un poco más. Sabemos que había sido escogido por los dioses del caos para ser el siguiente elegido e iba a ser coronado por Be'lakor en la ciudad maldita de Morhaim, poco después de que esta ciudad fuera destruida, es decir, hacia el 2000, según el calendario, hacia el año 2000, según el calendario imperial. Pero esta vez, Be'lakor, tratando de liberarse de su tormento, poseyó el cuerpo de Khardun para volver al mundo de los mortales. El truco funcionó mientras el cuerpo del campeón del caos estaba dentro de las murallas de Mordheim, ya que la ciudad estaba saturada del poder de la piedra bruja. Sin embargo, no pudo cruzar las murallas de la ciudad hacia el exterior. La falta de magia se lo impedía. Así que al final, el cuerpo del pobre Khardun no soportó más la posesión y se quebró, se rompió. Y Be'lakor se quedó de nuevo incorpóreo, volviendo al estado de ira y frustración, pero habiendo aprendido algo. 3 siglos más tarde, un nuevo elegido del caos apareció en el norte, Asabarkul, el ungido, y de nuevo Be'lakor recuperó la cordura y preparó a Kul para su coronación. Con gran frustración vio desde los cielos como Asabarkul era derrotado por un simple humano, Magnus el Piadoso, aunque bueno, también hay distintas versiones de su muerte. Y viendo también que Asabarkul ni siquiera llegó a las fronteras del imperio. Estaba seguro de que él hubiera triunfado donde el caudillo bárbaro fracasó. Y de nuevo, Be'lakor se sumió en la locura. De todos modos, existe un libro llamado City of Damned que nos da algo más de información.
Se trata de una aventura de Gotrek y Felix fuera de canon, como si ocurriera en un universo alternativo, como otras tres novelas. Ahí se nos cuenta que cuando Magnus volvió de Kislev, marchó sobre Morheim y, sabiendo que estaba marcado por el caos, esta ciudad, ordenó que la destruyeran. Que destruyeran la ciudad y con ella a sus propios habitantes corrompidos por el caos. Y ese fue el caso de la familia de una niña llamada Morzana. Su familia murió cuando quemaron su casa, pero ella logró escapar de las llamas gracias a una voz que oía en su cabeza. Y esa misma voz le ayudó a sobrevivir en los años venideros. Y esa voz no era otra que la de Be'lakor. Lo último que le dice en ese libro es que se vaya de Morheim y viaje hasta el castillo Drachenfels. Según esta versión, Be'lakor no habría sucumbido, por tanto, a la locura y el olvido. Pero bueno, este libro es del execrable David Geimer, el mismo tipo que se equivocó con la cronología de Grimnir y que tantos errores ha cometido en la literatura de Warhammer, así que tampoco no podemos hacerle demasiado caso. Finalmente, 200 años más tarde, hacia el año 2500, llegó el momento de Archaon. Cuando éste recuperó los primeros grandes artefactos, los grandes tesoros del caos, Be'lakor volvió de nuevo en sí, esta vez decidido a no dejar escapar la oportunidad. Antes de que el futuro elegido consiguiera su último tesoro, Be'lakor se escabulló a la isla de Albion, que era, como sabéis, otro territorio imbuido de magia. Fue allí donde embaucó a unos magos humanos que custodiaban las piedras de Ogam, los arúspices, mediante susurros y pesadillas. Su intención era extraer la magia de las piedras, de estas piedras de Ogam, que vienen a ser como un Stonehenge, para poder materializarse de nuevo en el plano real, matar a Archaon y usurpar su lugar como general de los ejércitos que destruirían el mundo. De esta forma demostraría a los dioses que se habían equivocado con él y conseguiría liberarse de su maldición. O al menos ese era su plan. Es aquí donde se inserta primero la novela Matagigantes, con Gotrek y Felix y Teclis, tratando de evitar que se abra un portal del caos en la isla y que ya vimos en el podcast dedicado a ellos. Y posteriormente en la campaña La sombra sobre Albion. El caso es que durante esta campaña, La sombra sobre Albion, los ejércitos llamados del bien lucharon junto a los arúspices para evitar que las piedras de Ogam cayeran bajo el control de Be'lakor y sus emisarios oscuros. Los emisarios oscuros eran aquellos arúspices que cayeron bajo la influencia de Be'lakor y engañaron también a otras razas para atraerlas también a la isla para que lucharan contra ellos, contra el bando de la luz. El resultado de la campaña fue muy ajustado, pero finalmente los hombres lagarto recuperaron la ciudad-templo que se encontraba allí, liderados por el mítico Kroq-Gar. A lo largo de la campaña, Be'lakor consiguió succionar suficiente energía como para materializarse casi por completo, pero no fue suficiente para enfrentarse a la fuerza del destino que Tzeentch había impuesto sobre él. Así que cuando finalmente Archaon consiguió sus ansiados tesoros, Be'lakor se vio obligado por el hechizo de Tzeentch a postrarse frente a él y coronarlo como el nuevo elegido. Lleno de ira y de odio, pero incapaz de resistirse al hechizo, puso sobre su cabeza la corona de la dominación que tanto ansiaba para él, y eso ocurrió en el año 2519. Eso sí, no se lo puso fácil a Archaon, que tuvo que enfrentarse con él 2 veces antes de sucumbir, y el Señor Oscuro solo fue derrotado cuando Archaon desató el poder de Uthul, el demonio de la espada matarreyes. Sin embargo, gracias al poder que había conseguido en Albion, esta vez no cayó de nuevo en el olvido y la locura. De algún modo, Be'lakor fue capaz de superar la maldición de Tzeentch, y con este descubrimiento volvió al reino del caos y preparó un ejército de demonios para sumarse a la invasión. Bien, en este punto es donde las líneas temporales de la tormenta del caos y del fin de los tiempos se separan. Voy a contaros rápidamente la versión de la tormenta y luego os cuento lo que pasó con él en el fin de los tiempos. En la campaña mundial que se celebró en el año 2004,
de nuestro mundo, Archaon inició al final su ofensiva. Se enfrentó primero al gran antagonista Volmar en Kislev, a quien masacró junto a un ejército de devotos de Sigmar, y posteriormente invadió el imperio por varios puntos a la vez. Poco después de aquello, con las energías del caos en pleno apogeo, Be'lakor abrió un portal en la disformidad para cruzar al mundo mortal con su propia legión de demonios. Desde los territorios más allá del territorio troll, viajó hacia el sur y cruzó la estepa kislevita. Allí se detuvo en el campo de batalla donde Archaon había matado a Volmar unos meses atrás, y entre los restos de su altar destruido encontró el cuerpo del propio gran antagonista. En un acto de vileza, con su poder atrajo el alma de Volmar de nuevo a su cuerpo y lo resucitó. Luego cogió su maltrecho cuerpo y lo colgó del estandarte de su ejército como advertencia y burla a todos aquellos que defendían la divinidad de Sigmar. Con estas fuerzas, Be'lakor marchó sobre el imperio. En la localidad de Krudenwald, sus defensores se encontraban sitiados por los orcos de Grimgor y el Hierro y las fuerzas de Khorne de Hargroth el Carnicero, cuando del cielo se abrió una brecha mágica y empezaron a salir demonios por todos lados, liderados por Be'lakor. Después de tomar la ciudad, Be'lakor y la mayor parte de fuerzas del caos, con Archaon en cabeza, se dirigieron a Middenheim. Mientras las últimas tropas imperiales estaban llegando a la ciudad para refugiarse, el rey de Bretonia, Lowen Leoncaer, realizó una salida junto a sus caballeros para protegerlos del hostigamiento de las fuerzas demoníacos del Señor Oscuro. A mitad de la batalla, de algún modo, a fuerza de fe, Volmar el Sombrío logró liberarse de las cadenas, saltó del estandarte donde estaba colgado y empezó a aniquilar demonios por doquier con esas mismas cadenas imbuidas de poder mágico. Una ida de olla bastante grande, la verdad. Seguidamente subió a lomos del hipogrifo de Lowen, quien lo llevó al tiempo de Shalia en Middenheim para que curaran sus heridas. Durante el asedio a Middenheim, Be'lakor se enfrentó de nuevo a Lowen en otra ocasión, sin que ninguno de los dos lograra alzarse con la victoria. Y más tarde se menciona que Be'lakor dirigió sus tropas contra el ejército del propio Karl Franz, que venía desde Talabheim para ayudar a la ciudad del Lobo Blanco. Fue entonces cuando tuvo que enfrentarse a otro tipo de rival, a Teclis y a su guardia personal de 300 maestros de la espada. La magia de Teclis logró disolver no solo a la horda demoníaca y devolverla a la disformidad, sino también desterrar al propio Señor Oscuro. Me reservo contaros el final de esta campaña para el podcast que llevo tiempo preparando acerca de la Tormenta del Caos. Así que pasemos ahora a ver la versión de Be'lakor en la Guerra del Fin de los Tiempos. Aquí el trasfondo de Be'lakor da un poco más de vueltas. Y para empezar, un bombazo. En el libro de Sanders, Archaon debe encontrar a Be'lakor para que le ayude a localizar algunos de los tesoros del caos que está buscando. Pero antes de encontrar al Señor Oscuro, el demonio de Tzeentch llamado El Cambiante le revela que Be'lakor mora en la llamada Fortaleza Abandonada y que además es nada menos que ¡su propio padre! Apuesto a que muchos os habréis quedado flipando. En algunos foros he leído que se rumorea que Be'lakor es el padre de Archaon. No, nada de rumores. Posteriormente, el propio Be'lakor se lo confirma y le dice además que tiene muchos medio hermanos o hermanos de padre. Pero por supuesto, esto en el caos no cambia nada. Estos dos personajes se odian a muerte. Bien, el caso es que después de que Archaon logre encontrar todos los tesoros del caos, se dirige al Pico del Terror y allí es coronado en el primer santuario del caos. Por supuesto, Be'lakor trata de matarlo en un par de ocasiones y por poco lo consigue. Pero como os decía antes, finalmente Archaon desata el poder de Uthul
y logra derrotarlo. Lo siguiente que sabemos de Be'lakor es a través de las dos últimas novelas de Gotrek y Félix, que también analizaremos en profundidad en su momento. Baste decir que para burlar definitivamente la maldición de Tzeentch y recuperar todo su poder, Be'lakor quiere destruir al dios enano Grimnir. Debido a Gotrek y Félix no lo consigue, pero de alguna forma logra de todas formas materializarse en el mundo mortal y lucha contra ambos héroes en un par de ocasiones. Esto ocurre en el año 2527, por tanto 8 años más tarde que la coronación de Archaon. Aunque consiguen derrotar al demonio, Be'lakor vuelve a aparecer de nuevo apenas unos meses más tarde. Lo cual es un poco extraño, porque cuando un demonio es derrotado, tiene que permanecer en la disformidad durante un tiempo como castigo. Pero de nuevo, es un libro de David Gaimer. Es en el libro de la campaña del fin de los tiempos, concretamente el último, donde Be'lakor se infiltra en Azel Loren. Estamos ya en el año 2528. Los últimos defensores del mundo se encuentran reunidos en el interior del reino de los elfos silvanos. Estamos hablando de Malekith, de Alarielle, de Teclis, de Calfrance, etc. La crème de la crème. Pero ellos no son el objetivo del demonio. El objetivo de Be'lakor es destruir el roble eterno, el árbol de la vida de Warhammer. Es así como cree que los dioses oscuros lo bendecirán de nuevo y podrá arrebatar la gloria a Archaon. Para conseguirlo, primero quiere causar una distracción, para que los héroes se vayan de ahí. Así que mediante susurros y engaños, de nuevo, convence a Hellebron, a Drycha y al hombre árbol Coedil que ataquen a los encarnados. Se desata así una batalla en el claro del rey y Be'lakor aprovecha la oportunidad, pero es detenido por Tyrion y obligado a huir. Tan solo unos días después vuelve a intentarlo, esta vez de forma menos espectacular. Una sombra se escabulle hasta la prisión donde tienen encerrado a Manfred von Karstein, quien había llegado a Azel Loren hacía poco como emisario de Nagash y que muy poco después fue traicionado por este. A cambio de su liberación, Manfred le confiesa quién es la misteriosa mujer que acompaña a los encarnados. Nada menos que Liliath, la diosa élfica, pero despojada ya de su divinidad. Be'lakor libera a Manfred y se dispone a matar a la diosa élfica, o la antigua diosa élfica, y a devorar su alma divina. Pero en ese momento, el duque Gerrod, el bretoniano, uno de los últimos bretonianos que queda, se interpone entre ellos. Liliath ya no es lo que era, y su magia no es más que la de un simple mortal, pero la voluntad de Gerrod es inquebrantable. Armado con un arma mágica, detiene los golpes del demonio, 1, 2, 3 veces. Pero finalmente la fuerza del demonio se impone y lanza a Gerrod por los aires, rompiendo su armadura y uno de sus brazos. Dándole por fuera de combate, Be'lakor le da la espalda y se dispone a agarrar a Liliath, a quien ha cortado un brazo para evitar que lance más magia. Y es entonces cuando con sus últimas fuerzas Gerrod se levanta y le clava su espada mágica por la espalda antes de caer inconsciente. La herida no es mortal para el demonio, pero su grito de dolor alerta al resto de encarnados que llegan prestos hasta ahí. Esta vez el escurridizo Be'lakor no tiene tanta suerte y es capturado. Es capturado por Malekith, que ahora es nada menos que el encarnado de las sombras. Entonces es encerrado en una prisión muy especial, en una joya con forma de rubí en la corona de Alarielle, y allí debería haber permanecido durante el resto de la eternidad. Pero como sabréis, en Age of Sigmar, Alarielle sigue viva y con su corona, pero Be'lakor está vivito y coleando. ¿Cómo escapó de ella? Pues no lo sabemos. En el universo de Warhammer 40.000, Be'lakor tampoco ha estado ocioso. Antes de la aparición de la Gran Fisura en el Milenio 41, Be'lakor estuvo al lado de Abaddon el Saqueador en algunas de sus campañas. Pero su ayuda nunca fue decisiva, al menos para los intereses del propio Abaddon.
Después de la Noctis Aeterna, Be'lakor ha participado en la zona de guerra Caradon, consiguiendo que una parte de los caballeros imperiales de la casa Raven se pasara a sus filas, rebautizados como la casa Corax. Pero bueno, eso ya queda para algún otro canal de Warhammer 40.000, como The Macrash Project. Bueno, como sabréis, Raven y Corax hacen referencia al cuervo en inglés o en latín. Buscando teorías por la red acerca de los orígenes raciales del príncipe demonio, me topé con una muy interesante. Pero antes, lo primero que me planteé, si es que Be'lakor no era un ser humano, fue la posibilidad de que fuera un miembro de otra raza, de alguna de las razas de Warhammer 40.000. Y se me ocurrió que podría ser un Tau. Sería tremendo que el primer mortal ascendido a demonio fuera un antiguo defensor del bien supremo. Y que además, siendo los Tau de una vida tan corta, fuera el primero en conseguir la inmortalidad. Busqué en el alfabeto Tau si su nombre tenía algún significado. No voy a entrar en detalles de cómo lo hice, pero lo más similar etimológicamente sería Behel-Akor, que significaría comandante orco alado. Tentador. Dudo que Games Workshop se haya planteado siquiera la idea de que Be'lakor fuera antaño un piel verde, aunque esto ciertamente resolvería algunas cuestiones cronológicas. Porque como sabéis, los orcos también son más antiguos que la llegada de los ancestrales al planeta de Warhammer. Pero en cualquier caso, ese sería el nombre dado por los Tau a este ser, y no su nombre auténtico, con lo cual no concuerda con la versión más extendida, que Be'lakor sí que era su nombre original. Como ya hemos dicho, en algunas versiones se afirma que Be'lakor sí era su nombre, mientras que en otras que adoptó ese nombre. Y fue más tarde cuando me encontré con la idea que os comentaba, que no es una teoría mía, sino de un usuario que le había escuchado en algún otro lugar. Y estoy seguro que esto le gustará a un seguidor acérrimo del canal, muy fan del dios que vamos a comentar ahora. A finales de los años 80 de nuestro mundo, apareció una tira cómica acerca de un paladín del caos, seguidor del dios Malal. Este era un dios del caos de pura maldad, que posteriormente no fue integrado al canon porque los autores del cómic no cedieron sus derechos a la empresa. Bueno, el caso es que el campeón más importante de este dios era un tal Caleb Dark. Si cogemos su nombre, Caleb, y le damos la vuelta, nos da Belak, y de ahí Be'lakor. Y estoy seguro que Anthony Reynolds, si es que fue realmente él quien se inventó este nombre, el anteriormente llamado Señor Oscuro, estaba pensando en Caleb cuando creó a este personaje, a Be'lakor. En 2013 apareció también un breve relato donde nuestro muy amado amigo Manfred von Karstein se encuentra buscando uno de los 9 libros de Nagash. Su búsqueda le lleva hasta una cueva en el lejano norte, donde yace la tumba de un nigromante. Cuando encuentra el cadáver, sus manos esqueléticas y congeladas aún agarran el libro. Es en ese momento que unas sombras de enorme tamaño toman semiforma y le hablan a Manfred desde la espalda, llamándolo ladrón. Manfred se pone en guardia y se prepara para enfrentarse al demonio, como ya ha hecho otras veces, aunque en esta ocasión siente que el poder del demonio es superior a lo habitual. Be'lakor le dice que le permitirá irse con el libro, porque para él no tiene ninguna utilidad, pero le avisa que se acuerde de él cuando llegue el momento, porque ambos, afirma, están subordinados a amos indignos. Manfred, en su arrogancia, dice que él no está sometido a nadie. Pero lo estarás, le responde el demonio, que se aparta y le deja marchar. Obviamente refiriéndose a la resurrección de Nagash. Estamos en el año 2013 y justo al cabo de muy poco empezará la campaña del fin de los tiempos. Y todo esto es lo que he podido encontrar sobre Be'lakor.
Como siempre, si alguien conoce algún dato más, estaré encantado de leerlo en los comentarios. Eso sí, por favor, citadme la referencia donde aparece esta citación, porque si no, no vale. Por otro lado, por increíble que parezca, Be'lakor no aparece como personaje especial en ningún libro de ejército de demonios del caos, ni en séptima ni en octava edición de Warhammer Fantasy, ni tampoco en Hordas del Caos de sexta edición. Y obviamente antes tampoco porque no se había inventado el personaje. Sus reglas, como os decía al inicio, aparecieron en sexta, pero en el suplemento Tormenta del Caos. Y en octava, en los llamados Battle Scrolls, unos documentos de reglas oficiales que la empresa colgaba en su web con reglas para jugar personajes o listas alternativas. Y tuvieron tanto éxito que ni yo me acordaba de ellos. Menos mal que el bueno de mi amigo Rus me dio buena cuenta de ello. Otro detalle a tener en cuenta es que hasta séptima edición incluida, tú podías crear tu propio príncipe demonio y consagrarlo, si querías, al caos absoluto. O lo que es lo mismo, a ninguno de los 4 grandes dioses del caos. Pero en octava eso cambió. Be'lakor se convirtió en el único príncipe demonio consagrado al caos absoluto. Como curiosidad, Be'lakor aparece también en un par de videojuegos que nos traen algo de información adicional. Primero fue Vermintide 2. En uno de sus DLCs, los héroes del juego, los llamados los 5 de Ubersreich, se dirigen a Drachenfels para evitar que un hechicero del caos libere precisamente a Be'lakor. Como sabéis, Drachenfels es un castillo maldito ubicado en las montañas grises, la cordillera que separa Bretonia del Imperio, y un lugar donde presumiblemente hay un portal del caos. Por eso el demonólogo del mismo nombre, Drachenfels, había construido ahí su castillo. Por su parte, en la descripción de Be'lakor del Total War Warhammer 3, se nos cuenta que la razón de convertirlo en príncipe demonio fue la siguiente. En su vida mortal, Be'lakor penetró solo en los desiertos del caos y, pese a todos los peligros y desafíos, siguió caminando hacia el norte. Tan al norte que al final llegó al mismísimo reino del caos. Así que, impresionados por su tesón, los dioses del caos le habrían concedido la ascensión a la inmortalidad. En este videojuego, el Señor Oscuro pretende convertirse en el quinto dios del caos, absorbiendo el poder de otro dios, del dios de Kislev, Ursun. Como veis, a lo largo de los años nunca ha quedado demasiado claro en el trasfondo oficial cuál es el verdadero objetivo de Be'lakor, si convertirse en el verdadero y único favorito de los dioses, o bien de convertirse en el quinto dios del caos. Y ahora que en el trasfondo de 40.000 ha entrado otro personaje que tiene ese mismo objetivo, Bashtor el Arquífice, pues parece que a Be'lakor haya quedado un poco relegado, aunque aparece también en uno de los últimos libros de las Arcas del Augurio. Bueno, veremos cómo evoluciona la cosa, esta rivalidad entre Be'lakor y Bashtor. En cuanto a su potencial en combate, como os podéis imaginar, es un tipo bastante duro, con buenos atributos. Y por buenos atributos me refiero a su habilidad de armas, a fuerza, ataques, etc. ¿Vale? Además de poder volar y ser un mago de nivel 4. No lleva armadura, pero sí un arma mágica llamada la Hoja de las Sombras. Esta arma es especialmente letal porque ignora cualquier tipo de armadura. Su poder reside en que se materializa y desmaterializa a voluntad, penetrando por tanto ahí donde quiera su poseedor. Y hasta aquí este podcast que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Debéis disculparme que tarde tanto en subir contenido, pero además de tener otras facetas del hobby para trabajar, no es sencillo encontrar todas las referencias, cientos de revistas, libros, novelas y demás. Pero bueno, espero no haberme dejado nada. Por cierto, aprovecho también para agradecer una vez más a la gente de la Biblioteca del Viejo Mundo su trabajo en la wiki, así como a los de la versión inglesa y del Lexicanum.
siempre son un inicio perfecto por donde empezar cualquier programa, cualquier investigación. Así que os lo recomiendo con gusto. Mis respetos para ellos y para con su labor. Y ahora sí, sin más, me despido de vosotros y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo programa.